Buenos días, tardes o noches, doctor Loarca. El grupo 1 y 2 de la sección F de segundo año de la carrera de médico y cirujano tienen a bien exponer el sistema digestivo 1, que es de cavidad bucal y estructuras asociadas. El grupo 1 y 2 está conformado por Estuardo Camilo Jack Charar, Astrid Vanessa Ordóñez Hernández, Daryl Sullivan Ovalle Rodríguez, Miriam Elizabeth Aguilar Ajucum, Cristian Alexander Torres Pérez, Ana Paula Estrada Rivera, Ever Josué Margos García, Eric Rolando Vázquez Moreno, Karen Abigail Gómez Guzmán, Berly Magalí Winac Vicente, Martín David Guzmán Pérez, Marvin Adolfo Hernández Pérez, Jennifer Maritza Macario Romero, Lucía Marina Tzul Pacheco, Wilmer Omar Vicente Gómez, Brenda Leticia Saló Palash, Kevin Alexander Lepe Estrada, Evelyn Maribel Sebastiana Tiriquís Domínguez, Elvis Ubaldo López García, Carla Arleni Son Santiago, Eric Ezequiel Oxlack López, María José de León Vázquez, Ana Lucía Ovalle Gramajo, María Alejandra Morales Barrios, Johanna Gudiela Itzep Cuyush y Eric Giovanni Zarate Istep. Generalidades del sistema digestivo. El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y sus órganos asociados, los cuales son la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Entre las principales funciones del sistema digestivo están el transporte de agua y alimentos ingeridos a través del tubo digestivo, la secreción de líquidos, electrolitos y enzimas digestivas, la digestión y la absorción de los alimentos y productos digeridos, así como la excreción de los desechos los cuales no fueron digeridos. Cuando los alimentos pasan por el tubo digestivo, se degradan física y químicamente para que los alimentos digeridos puedan ser absorbidos por el cuerpo de una mejor manera. Después de la ingesta, la macreación y la humidificación y la formación del bolo alimenticio por la acción de las estructuras de la cavidad bucal y por las secreciones de las glándulas salivales, la comida pasa rápidamente a través de la faringe hasta el esófago y gracias a este paso rápido, la faringe se mantiene libre para que el aire pueda pasar libremente. El movimiento de los alimentos a través del tubo digestivo es más lento y recibe la colaboración de los jugos digestivos, los cuales se secretan aproximadamente 7 litros por día. Durante el camino de los alimentos por el estómago y el intestino delgado tienen lugar las principales modificaciones con relación a la digestión, la solubilización y la absorción. La mayoría de las sustancias nutritivas se absorben principalmente a través de la pared del intestino delgado, mientras que en el intestino grueso se absorbe toda el agua del quimo, principalmente en el colon ascendente. Al final, los alimentos no digeridos y otras sustancias dentro del tubo digestivo se excretan en forma de heces. La mucosa digestiva está estructurado entre el esófago y el tracto gastrointestinal. Varía en una región a otra. La mayor fluctuación ocurre en lo que es la mucosa. El epitelio varía a lo largo del tracto gastrointestinal y se adapta a la descripción de protección inmunitaria de cada parte del tracto gastrointestinal. Protege al organismo de patógenos microbiológicos, toxinas, cuerpos extraños, células tumulares y procesos autoinmunes. Para mantener el equilibrio biológico y el sistema debe funcionar correctamente y formar una fuerte barrera de defensa en contra de invasiones de sustancias nocivas. La mucosa digestiva cumple con muchas funciones en su papel de interfaz entre el organismo y del medio ambiente. Las funciones. Estas incluyen lo que son la secreción, absorción, barrera y protección inmunitaria. La secreción se realiza principalmente a lo largo de glándulas que se distribuyen a lo largo del tracto gastrointestinal. Varias secreciones suministradas como moco para proteger el lubricante y el revestimiento del tubo protector. El epitelio de la mucosa también secreta anticuerpos revestidos en el tejido conectivo subyacente. Las glándulas mucosas se extienden por todo el tracto gastrointestinal en láminas propias. En general lubrican
las superficies epiteliales y protege la mucosa de ataques mecánicos y químicos. El revestimiento del tubo digestivo secreta enzimas digestivas, ácido diclórico, mucosinas, anticuerpos y en sitios específicos. La absorción. La mucosa y la submucosa se convierte en la luz del tracto digestivo, permitiendo la digestión de alimentos, agua y electrolitos. Estas inversiones de superficie aumentan significativamente en el área de superficies disponible para la absorción y diferentes tamaños y orientación. El epitelio de la mucosa absorbe sustratos metabólicos, así como vitaminas, tales como componentes biliares y colesterol u otras sustancias. La barrera. Este trabaja para protegerla a las personas de invasiones de antígenos, patógenos y otras sustancias nocitas, muy bien mencionado anteriormente. En el esófago, el epitelio plano en una capa brinda protección contra el desgaste físico causado por la indigestión de alimentos. La mayoría de las células epiteliales transportan productos digestivos y otras sustancias esenciales, como el agua, a través de las células hasta el espacio extracelular bajo las uniones estrechas. La mucosa sirve también como una barrera para impedir la entrada de sustancias nocitas, antígenos y microorganismos patógenos. Por último, tenemos la que es la protección inmunitaria. Es el tejido linfático dentro de la mucosa que actúa como primera línea de defensa inmunitaria del cuerpo. La cavidad bucal es una serie de estructuras que incluye la lengua, los dientes y sus medios de soporte, las glándulas salivales mayores y menores y las amígdalas. Esta se encuentra dividida en un vestíbulo, que es el espacio que hay entre los labios, las mejillas y los dientes, y la cavidad propiamente dicha, la cual está ubicada detrás de los dientes. Las glándulas salivales mayores son estructuras pares y estas se encuentran divididas en la glándula parótida. La glándula submandibular está localizada en el triángulo submandibular del cuello. La glándula sublingual está ubicada debajo de la lengua en los pliegues sublinguales. Esta tiene varios conductos excretores pequeños. Las glándulas salivales menores se encuentran en la submucosa de la cavidad bucal y desembocan directamente en la cavidad a través de los conductos cortos y se denominan de acuerdo con su ubicación. Otra de las estructuras de la cavidad bucal son las amígdalas, que estos son cúmulos de nódulos linfáticos que se congregan alrededor del de las fauces, en la bucofaringe y en la nasofaringe. Comprenden las siguientes estructuras: las amígdalas palatinas o simplemente amígdalas, que se encuentran a cada lado de la entrada de la bucofaringe, entre los arcos palatogloso y palatofaringeo, y las amígdalas tubáricas, que se encuentran localizadas en las paredes laterales de la nasofaringe, posteriores a la desembocadura de las trompas auditivas, las amígdalas faringias o adenoides, que están ubicadas en el techo de la nasofaringe, las amígdalas linguales, y están en la superficie dorsal de la base de la lengua. La cavidad bucal se encuentra revestida por una mucosa masticatoria, una mucosa de revestimiento y una mucosa especializada. La mucosa masticatoria se encuentra en las encías y el paladar duro. Este posee un epitelio plano estratificado, queratinizado y en algunas regiones paraqueratinizado. Además, posee una lámina propia subyacente, que es una capa papilar gruesa de tejido conjuntivo laxo que contiene varios vasos sanguíneos y nervios, algunos de los cuales envían terminaciones axónicas para que actúen como receptores sensoriales, y algunos terminan en los corpúsculos de Meissner. Además, la capa reticular de la lámina propia se funde con el periósteo y por lo tanto no hay submucosa. Mucosa de revestimiento. Se encuentra en los labios, en las mejillas, en la superficie de la mucosa alveolar, en el piso de la boca, en la superficie ventral de la lengua y en el paladar blando. En estos sitios, la mucosa de revestimiento cubre a todo el músculo estriado, teniendo en cuenta que el músculo estriado lo encontramos únicamente en los labios, mejillas y lengua. En general, el epitelio de la mucosa de revestimiento no está queratinizado y se compone de tres capas principales, que son
El estrato basal, que es una sola capa de células que se asienta sobre la lámina basal. La segunda capa es el estrato espinoso, contiene varias células de espesor. La tercera capa es el estrato superficial. Esta capa está compuesta de células más superficiales y también se le conoce como capa superficial de la mucosa. Las células del epitelio de la mucosa son similares a la de la epidermis de la piel e incluyen queratocinosis debido a que la mucosa bucal no está muy vascularizada. La absorción de fármacos que se utiliza a menudo cuando nosotros consumimos algún tipo de medicamento, se utiliza lo que es un método alternativo de administración sistemática de medicamentos. Bajo la mucosa de revestimiento hay una submucosa bien definida, pero esta no está bien definida en lo que es en la parte de la superficie ventral de la lengua. Esta capa contiene amplias y elásticas fibras de colágeno que unen a la mucosa y al músculo subyacente. Algunas veces encontramos glándulas sebáceas que no están asociadas al folículo piloso en la submucosa. Estas también las conocemos como gránulos Fordyce. La submucosa contiene a todos los vasos sanguíneos, los nervios de mayor calibre, así como vasos linfáticos que forman las redes neurovasculares subepiteliales. La mucosa también está especializada y está relacionada con el sentido del gusto. Esta se encuentra restringida únicamente en la superficie dorsal de la lengua. Contiene papilas y botones gustativos responsables de generar la sensación gustativa mediante estímulos químicos. Un estímulo químico es una señal originada por sustancias químicas. Algo muy importante de la mucosa bucal es que forma una barrera protectora, que es muy importante entre el medio externo de la cavidad bucal y el medio interno de todos los tejidos circundantes. Y es muy resistente a los gérmenes patógenos que entran a la cavidad bucal y a los microorganismos nativos que reciben en forma de flora microbiana. Los mecanismos protectores incluyen varios péptidos antimicrobianos salivales. Esto quiere decir que en nuestra saliva pues encontramos lo que son varios péptidos antimicrobianos que tienen la función de proteger a la mucosa bucal. Sin embargo, todas las personas que padecen de inmunodeficiencias o están sometidas a tratamientos con antibióticos tienen un equilibrio muy alterado en los microorganismos patógenos. La lengua es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cavidad bucal desde su superficie inferior. Los músculos linguales, que son los músculos de la lengua, son tanto extrínsecos, es decir, con un punto de inserción fuera de la lengua, como también lo son intrínsecos, que están confinados por completo dentro del órgano sin inserción externa. El músculo estriado de la lengua está organizado por fascículos, que se disponen en 3 planos perpendiculares entre sí. Esta distribución de las fibras musculares permite una enorme flexibilidad y precisión en los movimientos que la lengua realiza y que estos movimientos son esenciales para el habla humana, así también como su función en la digestión y en la deglución. Esta forma de organización muscular es exclusiva de la lengua, lo que permite que la identifiquemos fácilmente como un músculo lingual. La superficie dorsal de la lengua se divide anatómicamente por una depresión en forma de V, el surco terminal, que está dividido en 2/3 anteriores y 1/3 posterior. Numerosas irregularidades, mucosas y prominencias llamadas papilas linguales cubren la superficie dorsal de la lengua por delante del surco terminal. Las papilas linguales y sus botones gustativos asociados constituyen lo que conocemos como la mucosa especializada de la cavidad bucal. Existen 4 tipos de papilas, que son las papilas filiformes, las papilas fungiformes, las papilas caliciformes y las papilas foliadas. Las papilas filiformes son las más pequeñas y las más abundantes en los humanos. Estas son proyecciones de tejido conjuntivo, cónicas, alargadas, y están revestidas por un epitelio de plano estratificado que está muy queratinizado. Este epitelio no contiene botones gustativos y la función de las papilas es solo mecánica.
Las papilas filiformes se distribuyen sobre toda la superficie dorsal de la lengua con sus extremos apuntando hacia atrás. Y las papilas fungiformes, como su mismo nombre nos indica, son proyecciones que tienen forma de hongo y están situadas en la superficie dorsal de la lengua. Estas papilas se proyectan más arriba que las papilas filiformes y se encuentran dispersas y se pueden ver a simple vista como pequeñas manchas. Estas tienen la tendencia a ser más abundantes cerca de la lengua, de la punta de la lengua. En el epitelio plano estratificado de la superficie dorsal de estas papilas se encuentran los botones gustativos. Vamos a continuar con el tema de papilas con las papilas foliadas. Se caracterizan por tener una forma de crestas bajas o en forma de folio, paralelas y separadas por las hendiduras profundas de la mucosa, alineadas en un ángulo recto con respecto al eje longitudinal de la lengua. Se localizan generalmente en los bordes de la lengua. Por último, tenemos las papilas caliciformes. Son estructuras grandes en forma de cúpula o de cáliz, de ahí viene el nombre. Y estas son las más fáciles de reconocer por su tamaño, ya que son muy fáciles de observar, incluso sin utilizar un microscopio. Se tienen únicamente de 8 a 12 de estas papilas gustativas, la que la hacen las papilas más escasas de la lengua. Estas se localizan en la lengua rodeando el surco terminal. En la primera imagen podemos observar una hendidura interpapilar. Esta hendidura es característica de las papilas foliadas. Ya dijimos de que las papilas van a estar compuestos por botones gustativos y por un epitelio plano estratificado altamente queratinizado. Ahora vamos a ver las partes que conforman un botón gustativo, que es realmente el centro de recepción de los sabores. Los botones gustativos se ven como estructuras ovaladas y pálidas. Tienen un pequeño orificio llamado poro gustativo, que es donde tiene la interacción con el medio ambiente. Los botones gustativos están compuestos principalmente por 3 tipos de células. La primera de ellas es las células neuroepiteliales o sensoriales. Son las células más numerosas del botón gustativo, van de la lámina basal hasta el poro gustativo, donde se dividen en unas pequeñas microvellosidades a la altura de la base. Estas células son las que forman la sinapsis con la porción aferente de las neuronas sensitivas, que luego lo van a dirigir hacia la submucosa, como ya dijimos antes. El segundo tipo de células son las células de soporte. Tienen una forma muy semejante a las células neuroepiteliales y dan soporte morfológico al botón gustativo. Mantienen la forma ya que se caracterizan por estar en el área exterior del botón gustativo. Ambas células, tanto neuroepiteliales como las células de soporte, tienen un recambio aproximadamente de unos 10 días. Por último, para que un intercambio de las células se pueda darse, tiene que haber una célula progenitora de estas dos. Este es el tercer tipo de células, las células basales, situadas un poco más profundamente de las dos anteriores, está pegada y cerca de la lámina basal epitelial. Por último, vamos a hablar de los sabores, de cómo se procesan los sabores en los botones gustativos. Para la percepción de sabores es necesario mencionar de que los sabores amargos, dulces y umames son detectados por receptores proteicos codificados por 2 genes receptores de gusto, que es el T1R y el T1-2. El sabor amargo tiene unos 30 tipos diferentes de receptores químicos sensoriales. Después de la activación del receptor por una sustancia sápida, se activan los canales de sodio que permiten la despolarización de la célula neuronal. El sabor dulce y el sabor umami tienen similares activaciones, pero estos utilizan componentes proteicos diferentes. Por último, tenemos el sabor ácido y el sabor salado. Estos no se identifican por receptores proteicos, sino que estos van directamente a los iones de los componentes sápidos. El sabor ácido, generado por iones de hidrógeno que se forman por la hidrólisis de los componentes ácidos.
Estos iones bloquean los canales de potasio, generando el potencial de acción de la membrana celular que causa la despolarización. Y por último, el sabor salado, estimulado generalmente por la sal de mesa, ya que este sabor se deriva de los iones de sodio. Entra a las células neuroepiteliales a través de los canales específicos de sodio y genera un potencial de acción que luego genera la despolarización hacia la submucosa. Dientes. Estos están ubicados en los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula. La palabra diente proviene del latín dens, dentis. Las funciones de nuestros dientes es triturar la comida a través de la masticación. Por tal función son de mucha importancia en mantenerlos sanos para así tener un buen comienzo digestivo. Otra de las funciones de nuestros dientes es que participan en la articulación de la palabra. Los dientes se clasifican en deciduales, también llamados primarios o de leche, y permanentes, también llamados secundarios. El niño posee 20 dientes deciduales y los adultos 32 dientes permanentes. De los dientes deciduales podemos decir que en cada hemiarco dental hay 10 dientes, de los cuales el primero en brotar es un incisivo medial que normalmente brota entre los 6 meses de edad. Un incisivo lateral que va a 2 molares, de los cuales uno brota a los 10 a 19 meses y el segundo que brota de 20 a 31 meses de edad. Al periodo más o menos de 6 a 12 o 13 años de edad, los dientes deciduales son reemplazados por los dientes permanentes, de los cuales ahora serán 16 por cada hemiarco, dividiéndose de la siguiente manera. Un incisivo medial que brota de 7 a 8 años, un incisivo lateral que brota de 8 a 9 años, un canino que emerge de 10 a 12 años y a esta misma edad brotan 2 premolares. Por último, brotan 2 molares, de los cuales el primero es a los 6 años, el segundo en los primeros años de la adolescencia y el tercero a partir de los 20 años, el cual también se conoce como muela del juicio. Acá podemos observar cómo está estructurado lo que es exterior e interiormente los dientes, por ejemplo, el incisivo, el canino, el premolar y el molar. Los incisivos, caninos y premolares tienen una raíz, excepto el primer premolar de los maxilares, que tienen 2 raíces o 3, y en raras ocasiones pueden llegar a tener lo que son 4 raíces. El incisivo, este es de bordes delgados y cortantes. Su función es que son los primeros en tener contacto con el alimento, el cual cortan. Los caninos son formados por un cono prominente. Su función, aparte de cortar los alimentos, ayuda a rasgar los mismos en cortes pequeños. Los premolares contienen 2 cúspides. Su función, como su propio nombre indica, moler o triturar los alimentos previamente cortados por los incisivos y caninos, y que acabarán triturando definitivamente los molares. Molares, con 2 o 3 cúspides. Su función son los responsables en triturar la comida antes de tragarla. El esmalte es un tejido singular porque, a diferencia del hueso que se forma a partir del tejido conjuntivo, es un material mineralizado derivado del epitelio. El esmalte está altamente mineralizado y es más duro que cualquier otro tejido mineralizado en el cuerpo. Este consiste en el 96 o 98% de hidroxiapatita. El esmalte expuesto y visible por encima de la línea de las encías se llama corona clínica, mientras que la corona atómica incluye toda la superficie del diente cubierta por el esmalte, incluida la porción que está por debajo de la línea gingival. El espesor del esmalte varía en diferentes partes de la corona y puede alcanzar un máximo de 2.5 milímetros en las cúspides de algunos dientes. La capa del esmalte termina en el cuello o región cervical del diente, a la altura del límite entre el cemento y el esmalte. Así, la raíz del diente está cubierta por el cemento. Cada bastón se extiende a través del espesor del esmalte, desde la unión amelodentinaria hasta la superficie, 4 micrómetros de ancho y 4 micrómetros de alto. Cada bastón se extiende a través del espesor del esmalte,
desde la unión amelodentinaria hasta la superficie del esmalte. Cuando este se examina en un corte transversal con gran aumento, tiene la forma de un ojo de cerradura. El esmalte es producido por los amioblastos del órgano del esmalte. Los amioblastos están formados de células de epitelio interno del esmalte y junto con las células del estrato intermedio son responsables de la producción del esmalte. El órgano del esmalte es una formación epitelial derivada de las células epiteliales ectodérmicas y inicia en la etapa de yema, que poco a poco la masa aumenta de tamaño y luego desarrolla una concavidad, que la cual se le conoce como la etapa de casquete. Luego se obtiene la etapa de campana y en esta etapa el órgano del esmalte posee 4 epitelios: el epitelio externo, el epitelio interno, el estrato intermedio y el retículo estrellado. La amelogénesis es el proceso de biomineralización por el cual se forma el esmalte dental. Esta posee 2 etapas: la etapa secretora o producción de la matriz y la maduración de la matriz. La amelogénesis inicia en la etapa secretora o producción de la matriz. En esta se mineralizan los tejidos. La segunda etapa, que es la maduración de la matriz, consiste en la eliminación de material orgánico. Sus células que participan en la formación del esmalte se llama ameloblastos en la etapa de maduración, que se diferencia de los ameloblastos secretores, que son células cilíndricas polarizadas que producen esmalte. Las principales proteínas de la matriz extracelular del esmalte en desarrollo son 4: las amelogeninas, las ameloblastinas, las enamelinas y las tufleninas. El cemento es una capa delgada de material similar al hueso que cubre las raíces del diente y comienza en la porción cervical del diente y continúa hasta el ápice. El cemento dental, por lo tanto, es una capa y calcificada de tejido que cubre la raíz del diente. En su lado exterior se une al ligamento periodontal y en su lado inferior a la dentina. Junto al ligamento periodontal, hueso alveolar y la encía, el cemento ayuda a mantener el diente en su lugar. Las funciones del cemento: este es un tejido altamente mineralizado derivado de la capa ectomesenquimática del folículo dentario, que es el que rodea al germen dentario. El cemento cubre a la dentina en la parte radicular. Este posee muchas funciones y una de ellas, la cual es muy importante, que sirve de anclaje a las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente. Por lo tanto, el cemento juega un rol esencial sobre el ligamento periodontal, ya que sin él no seríamos capaces de adherir firmemente una pieza dental. El cemento se va generando por forma paulatina o gradual a lo largo de la vida, cuando la raíz del diente excreta los cementoblastos. Como sabemos, tiene muchas funciones y una es el encargado de cubrir y proteger a la totalidad de las superficies radiculares, desde el cuello anatómico hasta el ápice, aunque muchas veces en ocasiones se puede extender sobre el esmalte en la región cervical. El cemento no está vascularizado y además carece de inervación propia. El cemento no tiene capacidad de ser remodelado y por lo general más resistente a la resorción al hueso. El cemento también se caracteriza por dureza, permeabilidad, color y radioopacidad. ¿Cómo se produce el cemento? El cemento está producido por cementoblastos, las cuales son células cúbicas grandes que se parecen a los osteoblastos de la superficie del hueso en crecimiento. Los cementoblastos se secretan una matriz extracelular llamada cementoide y durante la cementosis los cementoblastos se incorporan en el cemento y la unión tanto del cementoblasto como del cemento convierten células muy similares a los osteocitos del hueso. Como se puede ver en la imagen, ese es un corte histológico de cementocitos. ¿Cómo está formado el cemento? Claro, y es más delgado cerca del cuello del diente. Además, es más blando que la dentina y está compuesto de minerales inorgánicos. Al igual que el hueso, el 65% del cemento es mineral, como ya lo he mencionado antes, y contiene más concentraciones de flúor que cualquier otro tejido mineralizado. Las fibras de colágeno que se proyectan fuera de la matriz del cemento forman lo que se conoce como ligamento periodontal. Estas son fibras que son un ejemplo de fibras de Sharpey. ¿Y qué son estas fibras de Sharpey?
pues son porciones de las principales fibras colágenas del ligamento periodontal incrustadas en el cemento y el hueso alveolar, que unen el diente al alvéolo. Además, las fibras elásticas son también un componente del ligamento periodontal y ayudan a constituir la base de los procedimientos de ortodoncia utilizados para enderezar los dientes y reducir la mala oclusión de las superficies dentales, y también durante los movimientos correctivos. El hueso alveolar se resorbe, lo cual no ocurre con lo que es el cemento. En la imagen se puede observar como número 1 en el lado izquierdo lo que es el cemento, y en el lado 2 del lado derecho es las fibras de Charpent. La dentina. La dentina es un material calcificado que constituye la mayor parte de la sustancia en el diente. Es secretado por los odontoblastos y es el primer componente mineralizado en aparecer en el diente. Existen lo que son los túbulos dentarios que siguen aumentando de espesor y con un crecimiento rítmico. Produce líneas de crecimiento en la dentina, líneas incrementales de Von Eder y líneas gruesas de Owen, que marcan momentos importantes, como la línea neonatal en el nacimiento. El estudio de las líneas es fundamental en la utilidad para la medicina forense. La predentina es la matriz orgánica más cercana al cuerpo del odontoblasto. Posee 2 proteínas exclusivas. La fosfoproteína fija el calcio, una gran cantidad de calcio, participa en el control, forma y tamaño del mineral. Es una proteína fosforilada muy ácida de 45 kilodaltons. La cialoproteína interviene en el proceso de la mineralización y es un proteoglucano de 100 kilodaltons. Los odontoblastos se diferencian a partir de las células de la periferia de la papila dental. En la dentina recién formada, la pared del túbulo dentario consiste simplemente en bordes de la dentina mineralizada y con el tiempo se delimita por un túbulo dentario llamado dentina peritubular y el resto de la dentina se llama dentina intertubular. Aquí podemos observar un corte histológico de la predentina y de los odontoblastos, que es donde es el precursor fundamental de la dentina. La pulpa dental es un tejido conectivo laxo altamente vascularizado e inervado. Está alojado en la cavidad pulpar y con conductos radiculares. ¿A qué se debe esto? Que es un tejido más común en todo el organismo. Se caracteriza por tener los 3 constituyentes: célula, sustancia fundamental, amorfa y fibra. Ahí se ven los vasos sanguíneos y los nervios. Se extienden hasta la corona del diente, donde forman redes vasculares y nerviosas debajo y dentro de la capa del odontoblasto, en un sitio llamado foramen apical. Esto quiere decir que es el extremo angosto de la raíz del diente y no una superficie luminal. Y un dato muy interesante, que la dentina continúa secretándose durante toda la vida en la unión cemento-dentinaria en la zona de Black. Tiene una forma conducta truncado con el vértice hacia el conducto radicular y base del hueso alveolar. Los tejidos de soporte de los dientes están conformados por el hueso alveolar, el periodonto y la encía. El hueso alveolar es una capa de hueso compacto que está en contacto directo con el ligamento periodontal, que se sitúa en esta imagen, y está conformado por tejido conjuntivo fibroso y posee regiones laxos en donde contienen vasos sanguíneos y densos que contienen las fibras de colágeno. Los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo denso se puede apreciar en este corte histológico, en estos espacios que es en blanco se encuentra la vénula y en esto la arteriola, que estos atraviesan el hueso alveolar que se sitúa acá, y también acá está el ligamento periodontal, que es una estructura dispuesta en haces que penetra el cemento que cubre la dentina. Y también, como mencionaba anteriormente, las paredes óseas del alvéolo. Y de esta manera posibilitan los movimientos limitados de los dientes y soportan las presiones durante la masticación,
e impide la presión directa sobre el hueso alveolar. Así como también otra de las funciones del periodonto está la adhesión, el soporte dental que mencionaba anteriormente, y la remodelación ósea, la propiocepción y la erupción dental. La mucosa gingival presenta una membrana que reviste y tapiza la cavidad bucal, que está ubicada alrededor de lo que es el diente y el tejido óseo alveolar. La encía, que se compone por dos partes, mucosa gingival propiamente dicha anteriormente, y el epitelio de fijación. La mucosa masticatoria, que recubre lo que es en sí la encía y el paladar duro. El margen gingival es el que podemos observar en la imagen, lo que es la terminación o la capa que recubre lo que es el diente, que viene siendo la parte coronal de la encía, como decía. Lo que se divide en encía libre y encía adherida. El surco gingival y la línea mucogingival, que sería la parte apical, la parte de arriba del diente, y lo que es en la parte subyacente del hueso, que está unida laxamente al periodonto, que este en sí es rojo y oscuro, ya que el hueso también es móvil. Y como podemos observar en la siguiente diapositiva, el epitelio de unión tiene una forma de triángulo invertido, que se observa en la primera imagen. Es esa cosita gris, que está unido a lo que es al esmalte, por medio de células hemidesmosomas. Este epitelio que se une conectivamente con la superficie del diente, lo que es el tejido gingival que observamos en la última imagen, que tiene una lámina basal interna que une lo que es el esmalte y una membrana basal externa. El surco gingival es el espacio que se observa en la primera imagen, donde está la unión y el diente. La inmunidad del periodonto protege el ligamento periodontal, porque en el surco existen bacterias de las células que salen a combatirlas a través del epitelio de unión, para restaurar fisiológicamente la función de los dientes, incluyendo el hueso alveolar, la encía y ligamentos periodontales. Sin el cemento sería, bueno, una higiene, o si son problemas avanzados, algún tipo de cirugía. Las glándulas salivales se originan en el epitelio embrionario de la cavidad bucal. Son órganos que secretan saliva. Estas se dividen en glándulas salivales menores y mayores. Las glándulas salivales menores son las glándulas linguales, labiales, bucales, molares y palatinas. Se encuentran en la submucosa en diferentes partes de la cavidad bucal. Ahora bien, las glándulas mayores son glándulas parótidas, sublinguales y submandibulares o submaxilares. Las glándulas parótidas y las submandibulares se sitúan fuera de la cavidad bucal. La parótida es subcutánea y está situada por debajo y por delante del oído externo en el espacio entre la rama de la mandíbula y la apófisis estiloides del hueso temporal. La glándula submandibular se encuentra bajo el piso de la boca en el triángulo submandibular del cuello. Las glándulas sublinguales se ubican en el piso de la boca por delante de las glándulas submandibulares. Más adelante los compañeros ampliarán más sobre estas glándulas. Siguiendo con el tema, los adenómeros glandulares son porciones secretoras que se organizan en lobulillos en las glándulas salivales tanto mayores como menores, anteriormente mencionadas. En las glándulas salivales mayores, estos se presentan en forma de una cápsula de tejido conjuntivo de densidad moderada que la rodean. Este tejido conjuntivo se asocia íntimamente con el tejido lácteo propio del órgano secretor, cuestión que no ocurre en la glándula salival menor, pues carece de esta cápsula de tejido conjuntivo. Los adenómeros glandulares especiales de las glándulas salivales reciben el nombre de acinos salivales, del término baya o uva, característica que le brinda precisamente la cápsula de tejido conjuntivo antes mencionada. En conjunto, los acinos secretores constituyen la unidad básica de secreción denominada cialona. Continuando, estos acinos son fácilmente identificables en los cortes histológicos de glándula salival usando tinción de hematoxilina y eosina, como se puede observar en la diapositiva. Los acinos pueden ser de tres tipos diferentes: acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. Los acinos serosos contienen solamente células serosas en su estructura y son de morfología esferoidal. Tienen un núcleo redondo u ovoide con citoplasma ligeramente acidófilo. Los acinos mucosos contienen solo células mucosas y son de morfología tubular.
tienen un núcleo plano y en su estructura son visibles algunos gránulos de mucinógeno. Y por último, los acinos mixtos, que como se puede imaginar, contiene tanto células serosas como células mucosas. Semilunas serosas, también contenidas en los acinos mixtos. Según en los estudios de microscopía electrónica ya contradicen esta interpretación, ya que la semiluna observada en el microscopio óptico o en microscopio electrónico solo es un artificio del método de fijación convencional, ya que su morfología de semiluna está explicado por el mucinógeno. Esta expansión lo que hace es que aumente el volumen de las células mucosas y desplaza a las células serosas de su posición original, dándole este aspecto de semiluna como podemos observar en las imágenes. Las células serosas. Estas células son secretoras de proteína, tienen una forma piramidal, contienen una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso y almacenan sus secreciones en gránulos decimógeno. Están teñidas con hematoxilina y eosina en las imágenes que podemos ver y su citoplasma basal resalta con hematoxilina y su región apical se tiñe con eosina. Como se mencionó anteriormente, la cialona es la unidad básica de la secreción de las glándulas salivares. Esta consiste en el acino, y el acino es un saco ciego que tiene células secretoras. Las células mucosas de los acinos mucosos son un saco ciego que incluye solo células mucosas, y estas células mucosas suelen ser más tubulares. Los acinos mucosos son células que secretan mucina y también pueden secretar en pequeña cantidad proteínas. Las células mucosas de los acinos salivales manifiestan una actividad cíclica, que durante esta actividad cíclica la mucosa es sintetizada y almacenada dentro de las células mucosas en forma de gránulos de mucinógeno. Los gránulos de mucinógeno están concentrados en mayor cantidad en el citoplasma apical de las células mucosas. También encontramos células mioepiteliales. Estas células son contráctiles que abrazan la región basal de las células secretoras del acino. Estas células mioepiteliales se han identificado y ubicadas entre la membrana plasmática basal de las células epiteliales y la lámina basal del tejido. También están bajo las células de la porción proximal del sistema de conductos, entre la membrana plasmática basal de las células epiteliales y bajo las células de la porción proximal del sistema de conductos. Las células mioepiteliales son fundamentales para impulsar productos de secreción hacia el conducto excretor. En la siguiente imagen, en una tinción de hematoxilina y eosina, la porción apical de la célula suele aparecer vacía. En los preparados para el microscopio electrónico de transmisión, el retículo endoplasmático rugoso y las mitocondrias están ubicadas en la porción basal de la célula. En esta micrografía electrónica de un acino mucoso, las células mucosas contienen abundantes gránulos de mucinógeno. La mayoría de estos gránulos se han unificado para formar masas de forma irregular que se vuelcan a la luz del acino. Conductos salivales. Hablamos hasta el momento de una porción de la cialona, que fue la de los acinos, que es la porción secretora de la glándula salival. Ahora hablando de la porción conductora. Cuando la saliva se libera hacia el componente conductor, se encuentra inmediatamente luego del acino. El conducto intercalar o conductos intercalados, ubicados entre un acino y un conducto de mayor calibre. Revestido de epitelio cúbico simple, no posee característica distintiva a excepción de promover la secreción. Las células del conducto poseen actividad carbonato deshidratasa. En este conducto intercalar ocurre un cambio en la composición de la saliva primaria, que es la que sale directamente de los acinos. Sus células realizan dos funciones. Secretan bicarbonato en el producto de los acinos y se encargan de reabsorber cloro del producto de los acinos. Continuando con el conducto estriado, ubicados en el parénquima de las glándulas, son conductos interlobulares rodeados de pequeña cantidad de tejido conjuntivo. Poseen numerosos pliegues en su membrana plasmática basal, revestida por el epitelio simple que se convierte posteriormente en cilíndrico al aproximarse al conducto excretor. Su principal función es la de la reabsorción de un electrolito llamado sodio desde la secreción primaria y se encarga de la secreción de potasio y bicarbonato en el producto glandular. Por último tenemos el conducto excretor. Discurre en el tejido conjuntivo interlobular. Se consideran los principales conductos de cada una de las glándulas de mayor calibre. Encontramos el conducto excretor parotidio o de Stensen y el conducto excretor submandibular o de Wharton.
En la diapositiva observamos el corte histológico en el que podemos observar el conducto excretor, el estriado y el intercalado. La glándula parótida es la glándula más grande de las glándulas salivales y bilateral, es decir, se sitúa a ambos lados de la cara. Esta se encuentra por debajo y por delante del pabellón auricular. Aunque la parótida es la glándula salival más grande, solamente produce alrededor del 30% total de la saliva serosa. Posee relaciones anatómicas importantes en el nervio facial, es decir, el séptimo par craneal, el cual penetra en el parénquima glandular dividiendo una porción superficial y una profunda. En la siguiente diapositiva vemos que la glándula parótida corresponde a una glándula acinar compuesta, con acinos únicamente serosos. Las glándulas mayores, una de ellas, la glándula parótida, tiene una cápsula de tejido conectivo que las contiene. A su vez, la glándula se encuentra dividida en lóbulos que se separan mediante tabiques o trabéculas de tejido conectivo. Aquí tenemos los tabiques más pequeños que dividen la glándula en lobulillos. Dentro de cada lobulillo tenemos los conductos intralobulares, estriados, que son conductos excretores que se encuentran desarrollados, llegando a tener una gran longitud. Son los que vemos con luces más amplias. En este otro corte tenemos también una glándula parótida, pero aquí hay muchas más células de grasa, por lo que el tejido adiposo es más abundante. Por el tiempo, su número aumenta reemplazando parte del parénquima. Las glándulas submaxilares o submandibulares son glándulas pares más o menos grandes y mixtas. Se componen de tejido conjuntivo que sirve de sostén para la estructura y tejido glandular. El tejido glandular se compone de dos formas, de seroso y mucoso. Debido a esto, son glándulas mixtas. Miden aproximadamente 5 centímetros, están fuera de la cavidad bucal, debajo de la boca, como su nombre lo indica, debajo de la región mandibular, cerca de las orejas. Son esenciales para la digestión y la salud bucal, esenciales para la deglución, la cicatrización, para regular la acidez y degradar almidones. Es la primera glándula salival en madurar. Contiene dos conductos llamados conductos de Warson, que se describen en un trayecto oblicuo hacia adelante hasta una papila situada en el piso de la boca, justo lateral con respecto al frenillo de la lengua, y son conductos largos. Los acinos serosos son generalmente esferoidales y los acinos mucosos son tubulares o largos y a veces se ramifican. Y como podemos ver aquí en el corte histológico, los acinos serosos son más oscuros. Las glándulas submandibulares son pequeñas glándulas mixtas que en los humanos van a estar formados principalmente por acinos mucosos. Estas tienen otro nombre también, que son las glándulas mucosas, porque producen mayoritariamente saliva de tipo mucoso y tienen forma de almendra. Como su nombre lo dice, las glándulas sublinguales se encuentran en el piso de la boca, anterior con respecto a las glándulas submandibulares. Sus múltiples conductos sublinguales son pequeños, desembocan en el conducto submandibular y de forma independiente sobre el piso de la boca. Los conductos intercalados y estriados son cortos, difíciles de localizar y a veces inexistentes. Siguiente diapositiva. Como vemos en el corte histológico, vemos la presencia de adipocitos, túbulos mucosos, conductos estriados y conductos intercalares, y también de los acinos mucosos. Los acinos mucosos están formados por células con secreción muy viscosa, formada por mucina e hidratos de carbono, y tienen un núcleo desplazado hacia la zona basal y formada por acumulación de mucina. La saliva. La mayor parte de la saliva es producida por las glándulas salivales y una cantidad pequeña proviene del surco gingival de las criptas amigdalinas y de la trasudación general desde el revestimiento epitelial de la cavidad bucal. El volumen de la saliva excede al de otras secreciones digestivas hasta 40 veces, ya que está relacionado con sus múltiples funciones, aunque solo algunas de las funciones tienen que ver con la digestión, ya que cumple con funciones protectoras y digestivas. La saliva contiene principalmente agua, proteínas y glucoproteínas, así como electrolitos.
Las proteínas en la saliva revisten los dientes con una cubierta protectora llamada película adquirida. Sus principales enzimas son la lisozima y la amilasa delta. El calcio y el fosfato de la saliva son esenciales para la mineralización de los dientes recién salidos y para la reparación de lesiones en el esmalte. En la imagen podemos observar células poligonales, que son células epiteliales. Podemos observar un punto en el interior, el cual es el núcleo. Estas células son las que recubren el interior de la boca. Gracias.